Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 7 de la unidad 3, que es la termodinámica de los seres vivos para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca dentro de la sección calorimetría y es muy útil para cualquier curso de la temática. Bueno, veamos cuál es su enunciado. Se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo a 150 grados centígrados sobre un bloque de hielo a 50 gramos en un recipiente adiabático. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente, nos dicen que la temperatura inicial del hielo es menos 30 grados centígrados, nos preguntan cuál es la temperatura final del sistema. Nos dan el calor específico del hielo y nos dan el calor específico del plomo. Resuelvo analítica y gráficamente. Bueno, organicemos la información que tenemos. Entonces nos dicen que tenemos un recipiente adiabático. Primera idea es que ese recipiente no intercambia calor con el exterior. O sea, las cosas que pongamos acá intercambiarán calor, pero no con el exterior. Después nos van a decir que despreciemos la capacidad calorífica. Entonces, eso significa que las paredes del recipiente, si bien pueden cambiar de temperatura, porque vamos a hacer una mezcla que va a intercambiar calor y al final de un cierto tiempo va a estar una temperatura de equilibrio, una temperatura final común, que justamente es la que nos preguntan cuál es la temperatura final, pero las paredes del recipiente quizás cambien de temperatura, pero no van a absorber ni ceder calor. Bueno, y el problema tiene una masa de hielo, si esa masa de hielo está a menos 30 grados centígrados, son 50 gramos, y las vamos a poner en contacto con esquirlas de plomo, yo puse algunas por acá, otras por acá, ¿sí? Son 250 gramos de esquirlas de plomo que están a 150 grados centígrados. Tenemos la masa. Las esquirlas de plomo son pedacitos de plomo parecidos, pueden pensarlo como si fuesen limaduras de hierro, pero en este caso de plomo, y están en estado sólido, ¿sí? Para darnos cuenta de esto de que está en estado sólido, por ahí ya sabemos lo que son las esquirlas, pero si no, fíjense que la temperatura de fusión del plomo, si googlean, es del orden de 327 grados centígrados. Entonces, si estás por temperaturas debajo, ¿no? En este caso 150 grados centígrados, debajo de 327, tiene que estar en estado sólido. Bien. Bueno, entonces nos van a preguntar cuál es la temperatura final del sistema. Sabemos que el hielo, ¿sí? Ustedes nos preguntan eso. El hielo va a recibir calor de las esquirlas de plomo. ¿Por qué? Porque el calor es energía en tránsito desde el cuerpo que esté a más temperatura, en este caso las esquirlas de plomo, hacia el cuerpo que está a menos temperatura, en este caso el hielo. Si yo hice acá dos flechitas de calor, pero nada, porque si esto lo pueden pensar como que si tienen el hielo y tienen esquirlas de plomo alrededor, pasa el calor desde las esquirlas de plomo hacia el hielo en todas las direcciones. Pero eso vamos a calcular un solo calor. ¿Está bien? Ahora pensemos esto, si tenemos pueden pensarlo en una recta numérica, la temperatura del plomo son 150 grados, la temperatura del hielo menos 30 grados centígrados. Lo que sabemos es que el cuerpo que cede calor, en este caso el plomo, va a ir bajando su temperatura y el hielo va a ir aumentando su temperatura, pero no sabemos dónde va a estar la temperatura de equilibrio. O sea, sé que tiene que estar en ese intervalo, entre menos 30 y 150. Lo que tiene este problema distinto respecto a otros es que, en principio, como no sabemos dónde va a estar la temperatura de equilibrio, lo que puede pasar es que el hielo o aumente su temperatura hasta, por ejemplo, no sé, menos 2 grados centígrados, o que aumente su temperatura hasta 0. En ese caso todavía no hay un cambio de estado del hielo, porque sé que el hielo se derrite a 0 grados. Entonces, si sube hasta alguna temperatura negativa, es solo un aumento de la temperatura del hielo sin cambio de estado. Si alcanza los 0 grados, puede pasar que si el calor que cede el plomo es suficiente, empieza a derretirse una parte, podría derretirse todo, podría seguir subiendo su temperatura en estado líquido, no sé si se derrite todo el hielo. Bueno, esa es la dificultad de este problema, que no sabemos en qué estado va a terminar el hielo y si se derrite todo o no, o qué más. Bueno, entonces hay varias formas de encarar este problema. Vamos a mostrar una. Lo que decimos es que este es un problema de tanteo, porque no conozco cuál va a ser la temperatura de equilibrio, ¿sí? Y entre esas dos temperaturas de referencia puede haber cambios de estado del hielo. En el caso del plomo no, porque yo ya sé que está en estado sólido, si su temperatura baja, sigue en estado sólido. En cambio el hielo va a ir aumentando su temperatura y quizás cambie de estado. En principio, si analizo los calores específicos, puedo darme cuenta de que el plomo va a experimentar un mayor cambio de temperatura para el mismo calor intercambiado, ¿no? El plomo cede una cantidad de calor, el hielo absorbe. Pero como el calor específico del plomo es muy pequeño, 0,03 calorías por gramo de grado centígrado, cuando ceda calor su temperatura va a bajar muy rápido, ¿sí? Eso significa que el calor específico es muy bajo.
solo necesita ceder por cada gramo 0,03 calorías para bajar su temperatura en 1 grado. ¿Sí? Igual acá hay 250 gramos, ¿sí? No 1 gramo, pero esa es la idea del calor específico. Entonces, comparado con lo que ocurre con el hielo va a aumentar 1 grado en cada gramo cuando reciba 0,5 calorías. Pero bueno, esto nos da una idea de que lo que esperamos siempre que interactúa, por ejemplo, agua con un metal, es que el metal, si está muy caliente y se enfría, baja la temperatura muy rápido. Eso para recordar qué es lo que se espera en este tipo de problemas. Para ver después si la temperatura final de equilibrio tiene sentido. Entonces vamos a hacer una resolución por tanteo y vamos a proponer lo siguiente. ¿Cuánto sería el calor máximo que el plomo podría ceder si su temperatura baja de 150 a menos 30? ¿No? Ese es un caso límite. En ese caso, no es el caso real, porque en este caso vos tenés una pequeña cantidad de hielo que se va a absorber calor y su temperatura va a subir y quizás se derrite. Entonces la temperatura final yo sé que no va a ser menos 30, pero digo, bueno, si me puede dar, ¿cuánto sería la cantidad máxima que podría ceder de calor el plomo? Entonces voy a hacer un cálculo estimativo de cuánto sería toda la cantidad de calor que puede ceder el plomo. Y después voy a comparar esa cantidad de calor con lo que le pasaría al hielo si absorbe esa cantidad de calor, para tener una idea por dónde está el equilibrio. Y luego voy a graficar y vamos a llegar a una conclusión, en breve lo discutimos. Entonces, ¿cuánto es el calor máximo que podría ceder el plomo? Entonces, los datos que tenemos es que el plomo tiene una masa de 250 gramos, su temperatura inicial son 150 grados centígrados, su calor específico del plomo es 0,03 calorías sobre gramos grados centígrados, PV es el símbolo químico, ¿no?, que está en la tabla periódica para el plomo, y vamos a calcular cuál sería ese calor hipotético. La masa del plomo son 250 gramos, reemplazo acá, calor específico del plomo 0,03 calorías sobre gramos grados centígrados, y variación de temperatura era temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, entonces digo, bueno, la masa son 250 gramos, calor específico 0,03 calorías sobre gramo grados centígrados. Temperatura final no es la real, sino que es esta hipotética. La mínima posible sería menos 30, ¿no? Si se enfriase el plomo hasta la temperatura del hielo. Y la temperatura inicial, 150 grados centígrados. Menos 30 menos 150 es menos 180 grados centígrados. Y ahora multiplico 250 por 0,03 por menos 180. Cancelo gramos con gramos, cancelo grados centígrados con grados centígrados, ¿no? Uno que divide, uno que multiplica, uno que multiplica, uno que divide. Y me queda la unidad correcta de calor, que es calorías, es una energía, en este caso, excedida. Si hacemos la cuenta, 250 por 0,03 por 180, eso me da menos 1350 calorías. Esto quiere decir que como muchísimo el plomo podría ceder 1350 calorías. Bueno, entonces ahora vamos a comparar este calor con lo que necesitaría recibir el hielo para que le vayan pasando varias cosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál sería el cambio de la temperatura y de estado del agua si recibe esa cantidad de calor. Entonces voy a hacer la cuenta. Analicemos qué pasaría con el hielo, ¿no? El hielo, en principio vos lo tenés en estado sólido, a menos 30 grados centígrados, y su calor específico es 0,5 calorías por gramos grados centígrados. ¿Qué es lo primero que le podría pasar al hielo? Bueno, el hielo podría aumentar su temperatura de menos 30 a 0 grados centígrados. ¿Sí? Para empezar a estudiar el problema, decimos, bueno, lo primero que le podría pasar es que su temperatura suba de menos 30 a 0 grados centígrados. Ok. Calculo cuál es ese calor requerido. Masa de hielo, calor específico del hielo, variación de temperatura. La masa del hielo son 50 gramos, el calor específico del hielo 0,5 calorías por gramo grado centígrado, temperatura final 0 grados centígrados menos temperatura inicial menos 30 grados centígrados. Acá, cuidado que este menos menos es más, ¿no? Menos adelante el paréntesis, cuando lo sacás le cambia el signo a lo que tenés adentro, entonces te queda 0 más 30. Acá está. Y entonces tenemos 50 por 0,5 por 30, eso me da 750, gramos con gramos se van, grados centígrados con grados centígrados se van, me quedan 750 calorías. Entonces, por ejemplo, el plomo puede ir bajando su temperatura y va a ceder calor. Las primeras 750 calorías se las podría dar al hielo para que el hielo aumente su temperatura de menos 30 a 0 grados centígrados. Ok. Habíamos dicho que lo máximo que podría dar el plomo es 1350. Entonces, aparentemente, podría
hacer que el hielo llegue a 0 grados. ¿Y podría derretirlo? Esa sería una segunda pregunta, ¿no? Yo me puedo preguntar, che, ¿y puede servir esa cantidad de calor que ceda el plomo para derretir todo el hielo? Bueno, entonces calculo a ver cuánto sería la cantidad de energía que necesita el hielo para derretirse. Hago la cuenta, digo, bueno, ok, eso yo sé que para cambios de estado tengo que aplicar la ecuación de calor latente y si es calor absorbido, el calor latente lo pongo con signo positivo. Calor absorbido es porque el hielo va a recibir ese calor, ¿no? Entonces la masa del hielo son 50 gramos, el calor latente de fusión, ¿sí? Porque yo quiero que se derrita, también le llamamos fusión, ese cambio de estado. Entonces son 50 gramos por 80 calorías sobre gramos, cancelo gramo con gramo, y me quedan 4000 calorías. Entonces acá ya estoy viendo que hay un límite en este sistema, donde el plomo no me puede dar 750 calorías y además 4000, ¿no? Porque como mucho me puede dar 1350, porque la temperatura del plomo puede bajar como máximo a menos 30, que no va a pasar, va a bajar hasta una temperatura un poquito por arriba. Pero hay que ver cuál es. Entonces, lo que se puede hacer ahora es graficar toda esta información que juntamos y ahí podemos ver cuál va a ser la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Entonces acá yo dejé un comentario que es que el máximo calor entregado por el plomo es 1350 calorías, menos porque son cedidas hacia el hielo, ¿no? Podemos ver que esa cantidad podría aumentar la temperatura del hielo de menos 30 grados centígrados a 0 grados centígrados, pero no puede fundir todo el hielo, sí una porción del mismo. Por lo tanto, la temperatura final de la mezcla será 0 grados centígrados. Eso igualmente lo podemos ver de manera gráfica así. Veámoslo. El plomo cede 1350 calorías. El hielo necesitaría 750 para llegar de menos 30 grados centígrados a 0 grados centígrados. Y además, si quisieras fundir el hielo, tenés que agregar 4000 calorías más. En los típicos gráficos que hacemos en esta materia o en cualquier materia de termodinámica, ponemos en este eje temperatura, en este caso en grados centígrados, podría ser en Kelvin. En este eje horizontal, el calor, ¿sí? El módulo del calor. ¿Está bien? Se pone el módulo, es el calor absorbido o cedido, pero en módulo, sin signo. Y acá estamos trabajando en calorías. Entonces, vamos a graficar lo que le podría pasar al hielo, ¿sí? Estamos haciendo todo de manera hipotética. Entonces decimos, bueno, a ver. El hielo arranca a menos 30 grados centígrados. ¿Sí? Voy a representar en rojo la evolución del hielo. El hielo, si vos le vas entregando calor, ¿no? Por ejemplo, acá son 750 calorías las necesarias para llevar el hielo de menos 30 a 0 grados centígrados. Entonces, cuando le haya entregado 750, marco acá 750, la temperatura del hielo podría ser 0 grados. Y cuando le entregue otras 4000, la temperatura no va a cambiar, ¿no? En los cambios de estado la temperatura no cambia, pero yo estoy entregando calor, ¿sí? Entonces esta recta horizontal roja representa toda esta energía que estoy agregando para poder derretir el hielo. Y en este gráfico vamos a mostrar lo que le pasa al plomo. El plomo, para bajar su temperatura hasta menos 30, ¿sí? Va a ceder 1350 calorías. Entonces eso lo vamos a representar acá también. Bueno, acá marquemos todos los datos importantes. El calor 1, yo le llamé 1, pero es solo una notación. Es 750 calorías, era todo el calor que necesitaba el hielo para llegar hasta 0 grados. Después le tengo que agregar 4000 calorías, así que lo que yo marco acá no es 4000, sino 4750, porque agregué 4 más. ¿Sí? 750 calorías más 4000 calorías. 4750 calorías. Esa es toda la información de la evolución del hielo. Ahora, por acá más o menos, háganlo ustedes a escala, en una hojita, está el 1350 calorías. Y el plomo entonces baja de 150 grados Celsius hasta hasta menos 30 grados centígrados cuando cede 1350 calorías. Recuerden que este gráfico es en módulo, entonces si es menos 1350 calorías, acá ponemos 1350 y unimos, ¿no? Temperatura inicial del plomo, temperatura final del plomo hipotética, no llega a esa temperatura, menos 30 grados centígrados. Entonces, ¿dónde se ve el equilibrio? El equilibrio es este punto que está acá, ¿sí? Este sería el calor, 1350 calorías que cede el plomo si llegase a menos 30 grados centígrados, pero eso no pasa. Entonces, lo que queremos mostrar acá es que en este punto, que está acá, tenemos el equilibrio final. O sea, la temperatura del plomo va bajando y entonces va a ceder calor. Por ejemplo, cuando la temperatura baja por acá, se podría llegar a calcular esto.
el calor que recibe el hielo son 750 calorías. Sigue bajando la temperatura, ¿no? Si vos mirás este punto en esta gráfica, la temperatura sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta que llega a 0 grados y tanto el plomo como el hielo están en equilibrio a 0 grados centígrados. Pero ¿qué estoy viendo en este gráfico? Que llegan a la misma temperatura, llegan a la temperatura de equilibrio, sí, la temperatura común, pero lo que ocurre es que no se derrite todo el hielo, ¿sí? No se derrite. Esto significa que se derrite solo la cantidad la cantidad de hielo que se pueda con esta cantidad de calor, que no sé cuánto es, ahora la vamos a calcular. ¿Sí? Voy a asumir que la temperatura final es 0 grados centígrados y voy a calcular cuánto es ese calor extra que el plomo cede, ¿no? Si pensamos que entregó 750 calorías para llevar el hielo de menos 30 a 0 grados, ¿cuánto calor más hay acá para ver cuánto se derrite de hielo? Y así terminar el problema. Esto ya sería la resolución gráfica si tuviésemos el dato exacto de cuánto vale este calor. ¿Sí? Todavía no lo calculé, lo necesito. Entonces el máximo calor entregado por el plomo es 1350 calorías, eso es hipotético, va a entregar una cantidad menor. Podemos ver que esa cantidad podría aumentar la temperatura del hielo de menos 30 a 0 grados centígrados, pero no puede fundir todo el hielo. Sí, una porción del mismo. Pero la cantidad que va a entregar es un poco menos. Por lo tanto, la temperatura final de la mezcla igualmente será 0 grados, lo vimos gráficamente. Y ahora queremos ver la cantidad real de calor entregado por el plomo. Si la temperatura final es 0 grados centígrados. Entonces hacemos la cuenta, decimos, bueno, ahora yo me doy cuenta, porque esas dos curvas se intersecan en 0 grados centígrados, que el calor que va a ceder el plomo es masa del plomo, calor específico del plomo, variación de temperatura con la temperatura final, 0 grados, y su temperatura inicial, que era 150 grados centígrados. Bueno, 0 grados centígrados menos 150, calor específico del plomo y masa del plomo, ¿sí? 250 gramos. Temperatura final del plomo menos temperatura inicial es menos 150, y ahora multiplico. Gramos con gramos se me van, grados centígrados con grados centígrados se me van, multiplico todo y me queda que el calor cedido realmente por el plomo es de menos 1125 calorías. Y ahora ese calor, ¿para qué me alcanza? Bueno, el hielo absorbe 1125 calorías. Como hemos visto antes, 750 calorías son necesarias para llevar el hielo de menos 30 grados centígrados hasta los 0 grados. El resto, o sea, si yo agarro 1125 calorías y le resto 750 calorías, que son las requeridas para el proceso de cambio de temperatura de menos 30 a 0, eso me da 375 calorías y esas son las que van a fundir una porción del hielo. Lo que queremos responder es, bueno, ¿cuánto hielo se derritió? Bueno, calculo. El calor necesario para derretir hielo es la masa del hielo por calor latente de fusión. Lo que pasa es que ahora no se derrite todo el hielo. Lo que yo sé es que recibió 375 calorías. Sé que el calor latente de fusión son 80 calorías por gramo y calculo entonces, paso el calor latente dividiendo para poder calcular la masa efectiva de hielo derretida. Eso me da 375 calorías, ¿no? Este numerito, que es el extra de calor que cede el plomo, además de las 750, dividido 80 calorías por gramo. Y eso, cancelamos gramo con gramo, caloría con caloría, gramo que estaba dividiendo pasa multiplicando, y esto me da 4,69 gramos. ¿Sí? Entonces, la masa de hielo fundida son 4,69 gramos y el resto va a estar en estado sólido, coexistiendo con este agua líquida de 4,69 gramos y con el plomo que ahora está a 0 grados. Entonces terminemos el ejercicio. La masa de hielo fundida son 4,69 gramos. ¿Cuánto te queda de hielo sólido? Y bueno, entonces son los 50 gramos menos los 4,69. 45,31 gramos de hielo sólido en contacto con 4,69 gramos de agua líquida y en contacto con el plomo a 250, que tenían 250 gramos a 0 grados. Todo esto está acá. La mezcla está a 0 grados centígrados, 200 gramos de plomo, 250, está mal escrito. Y resolvemos el problema de manera gráfica. Entonces, esto es exactamente lo mismo que yo presenté antes. Lo único que nos faltaba es ahora saber cuánto era esta cantidad. Y esta cantidad la calculamos, ¿no? Dijimos, bueno, el plomo cede calor. Su temperatura baja hasta 0 grados.
¿Cuánto calor cede? 1125 calorías. 750 calorías las va a recibir el hielo para poder llegar a 0 grados y luego va a empezar el cambio de estado a temperatura fija usando estas 375 calorías más. Y entonces me queda al final una cierta cantidad de hielo sólido, una cierta cantidad de hielo que se derritió, así que es agua líquida, y tenemos todo el plomo a 0 grados. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Lo hicimos de manera gráfica. Igualmente algunas cuentas hay que hacer. O sea, este numerito de acá hay que sacarlo de manera analítica. Por eso hay que hacer las dos cosas en general. Y estos problemas donde puede llegar a haber un cambio de estado en el medio, lo más conveniente siempre es graficar tanteando, como hicimos recién, viendo algún caso límite, por ejemplo el plomo, ver hasta qué temperatura máxima podría llegar, y hasta -30. Más abajo no puede, no puede. En realidad no va a llegar a -30, llega un poquito más arriba, pero ese sería el caso al límite. Con eso ya tenemos una idea de cuánta energía pueda estar involucrada y después nos va a permitir, calculando algunas cosas más en este caso del hielo, poder terminar el ejercicio. Bueno, cualquier duda o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios, si hay alguna duda en la resolución. Este fue una forma de resolverlo. Plantear una hipótesis, decir, bueno, ¿qué pasa en este caso límite? Y después ir graficando toda esta información para encontrar la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Muchas gracias.